la palabra que el Señor puso en mi corazón se encuentra en 2 Timoteo 3:16. Y dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Hermosa palabra de nuestro Padre Celestial. Y cuando pensaba, digo, ¿qué es este proceso de enseñar y aprender? Uno como ser humano nunca terminamos de aprender porque todos los días aprendemos algo nuevo. Hay diferentes disciplinas para poder estar aprendiendo. Tenemos personas adultas en donde están terminando algunos determinados ciclos o escuela primaria, secundaria, y también algunos que están entusiasmados para comenzar el ciclo universitario. Tenemos dentro de nuestra casa, como decía Valeria, que comenzamos en el segundo semestre, lo que es Universidad de la Vida, Capacitación Destino, y tenemos también talleres que se van a dar en el mes de agosto, en donde es aprender lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas en forma personal, no únicamente en la parte secular. Y además yo anoté que también hay otras disciplinas que uno a veces las tenemos guardadas o no hemos terminado de aprender y uno lo puede hacer, como cocinar, como manejar, como puede ser maquillaje o lo que cada uno tiene en su haber personal como persona, aquello que falta aún para poder aprender. Hay infinidad de cosas que nosotros podemos aprender. Y Dios nos dice que cada uno de nosotros tenemos la inteligencia y la capacidad para poder hacerlo. Pero hay un secreto: los hijos de Dios estamos bendecidos por una unción especial que es la unción del Espíritu Santo. Y yo observaba y escuchaba a estos alumnos que han venido a poder perfeccionarse, cómo el poder del Espíritu Santo comienza a transformar, motiva, porque hay algo diferente cuando uno comienza a leer, comienza a escudriñar esta palabra. Y acá, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Dice, nos sirve esta palabra para poder enseñar, para poder reprender, para corregir y para instruir. Y eso es para cada uno de nosotros. Y lo importante es que este texto nos motiva para poder aprender nuevas cosas de la Biblia. Y la Biblia es el único libro que tiene algo diferente de los demás libros. Es la presencia del Espíritu Santo que nos ayuda a cada uno de nosotros a que nuestras vidas sean transformadas. Cuando Pablo escribió esto a Timoteo, que era su discípulo, él está explicando que es una bendición poder entender la palabra de Dios. Y hay tres cosas que menciona en este versículo y son muy importantes que las podamos volver a recordar porque es algo poderoso para que nos mantenga cada uno de nosotros motivados para poder seguir aprendiendo. Amén. Y preste atención, lo primero que acá dice, el apóstol dice, es aprender más sobre las Escrituras. Nos ayuda a aprender más de Dios porque nos recuerda, como nos recuerda Pablo, estas son palabras inspiradas por el aliento de Dios. Recuerde, palabras inspiradas por el aliento de Dios. Aprender más sobre las Escrituras nos cambia porque nos permite ver lo que necesita cambiar en nuestras vidas.
Y Pablo se refiere a la parte de la convicción de estudiar. Cada vez que usted comienza a leer, a escudriñar los diferentes libros, las diferentes palabras que nos da cada capítulo, cada versículo, nos empieza a hablar. Cuando uno tiene una intimidad con nuestro Padre, Él nos habla y nos comienza a decir a través del poder del Espíritu Santo qué es lo que nosotros necesitamos y qué es lo que debemos cambiar en nuestras vidas. Amén. Aprender más sobre las Escrituras nos enseña cómo perseverar en la vida. Por cada situación difícil y compleja que enfrentemos, hay alguien en la Biblia de quien podemos aprender a través de su proceso con Dios. Hermoso. Fíjese que todos los libros que nosotros tenemos en la Biblia, frente a la situación, por más difícil, por más compleja que nos parezca a nosotros, siempre vamos a tener una palabra para poder enfrentar esa situación difícil o compleja. Por eso es tan importante que nosotros podamos aprender de las Escrituras. Pero estas tres condiciones que nos habla el apóstol Pablo también requiere de un compromiso en ese proceso de aprendizaje, que muchas veces nos podemos sentir frustrados o no podemos entender todos por aquella situación que como seres humanos cada uno de nosotros pasamos. Pero siempre el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, Él nos va a dar una respuesta y nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Amén. Este ejercicio a veces lo tenemos que hacer y a veces esa palabra o ese versículo o ese capítulo que uno comienza a escudriñar, muchas veces el Señor tiene momentos. Recuerden que Él tiene un tiempo, un espacio que no es el mismo que el nuestro, pero Él siempre nos va a responder a través de la palabra. Es importante que usted pueda invitarlo cuando comience a leer la Biblia, cuando se siente en ese tiempo, en ese momento, poder orar, invitar al Espíritu Santo para que lo ayude a poder comprender cuál es ese párrafo que nosotros estamos por leer. A veces parece tedioso que nosotros tenemos grupos y que la pastora o el pastor a veces les dice: no se olviden de subir una palabra, un devocional, un versículo. Parece que fuera algo tonto, y no es tonto, es lo más importante que nosotros tenemos en el día. Ese versículo, esa palabra que sube el líder es tan importante porque es lo que nos sirve a nosotros, que muchas veces no todos tienen un tiempo o un hábito para poder leer la palabra del Señor. A veces no valoran esa palabra, no leen lo que se está diciendo. Y a cada uno de nosotros esa palabra que es de la Escritura, el Señor nos va a estar hablando y nos habla de una manera diferente, porque cada uno de nosotros necesitamos transformar nuestras vidas hasta que estemos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Qué importante es poder comprender y entender lo que es la Escritura, cuál es el valor de esta Escritura. Y otra de las cosas fundamentales que también nosotros debemos pedir es pedirle al Espíritu Santo que Él pueda escuchar
qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y eso va a ayudar a que nuestras vidas sean totalmente transformadas día a día a través del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Y otro versículo que quiero dejarle, que es bellísimo, es en Isaías 48, que dice: la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es bellísima esta palabra. Cada vez que yo la vuelvo a leer, a escudriñar, recuerdo a mi primer maestra de la escuela bíblica, una misionera que ya está en la presencia de nuestro Padre Celestial, Anita, y ella, me acuerdo que todos los años antes de comenzar la escuela bíblica nos traía para poder nosotros comprenderlo. Yo tenía en ese momento 3 años, no entendía, pero siempre trataba de hacer en la clase de párvulos. En esa época nos traía el material y siempre traía una flor seca y una flor que no se marchitaba. Y nos preguntaba, yo me acuerdo cuando ya tenía 5 años, ya me lo había aprendido de memoria, y le decía: esta se seca y esta bella, y la palabra de Dios es como esta rosa, señorita Anita, que usted nos trae. Y eso quedó en mi corazón, porque la palabra de Dios jamás se marchita, está fresca en cualquier momento y en cualquier situación de nuestras vidas personales y en cualquier instancia que nosotros tengamos que pasar. Usted recuerde la flor, o sea, una marchita y una que no está marchita, y relaciónela con la escritura de nuestro Padre Celestial, que siempre es fresca y que jamás se marchita la palabra de nuestro Señor. ¿Qué nos dice acerca de esto que no se marchita la palabra? Recuerde esto, téngalo en su corazón. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios además es viva y es activa, no está muerta. La Biblia no está muerta, la Biblia tiene vida porque es la palabra de nuestro Señor Jesús. Usted, si lleva la Biblia o algún libro relacionado con la palabra de nuestro Padre Celestial, es bueno, puede tenerla en el auto, en su trabajo, en su oficina, en el lugar donde esté. La palabra de nuestro Señor es viva, y yo creo que cada vez que la tenemos atesorada, no únicamente en nuestro corazón, y la podemos llevar, es de bendición hacia los que me rodean. Cuando nosotros nos impregnamos cada vez más de esta escritura, Él va a ir transformando día a día. Y ¿sabe qué? No hay desperdicio de nada. No hay ninguna porción no utilizada que luego sea vergonzosamente desechada. Cada palabra que está escrita no tiene desperdicio. Siempre nos va a transformar. Y cuando uno lleva también la palabra o la Biblia, los que están a nuestro alrededor nos pueden preguntar qué es eso, porque muchos no conocen lo que es una Biblia. Y ahí usted tiene la mejor posibilidad para poder estar presentándole lo que Jesús hizo en su vida. También es importante, cuando comenzamos a estudiar las Escrituras, que cada uno de nosotros podamos fijarnos algunas metas para poder estudiar más de esta palabra. ¿Hasta qué día voy a leer este capítulo? O sea, cada uno, de acuerdo a su tiempo, a su vida secular, puede tomarse un tiempo para poder decir, bueno, este mes voy a leer
este capítulo de este libro, tantos de estos libros, voy a leer dos capítulos, uno de otro, compartir con la familia. Hace muchos años atrás, todas las familias del Señor teníamos nuestros cultos en nuestras casas. Qué hermoso es poder tener esos cultos en la familia, dedicarles media hora, una hora, donde también la persona que está encargada de esa familia pueda estar dando la palabra. A veces los dos no están dentro del camino del Señor, pero uno puede estar y poder hacer un tiempo para poder leer la palabra del Señor, poder orar como un culto familiar. Es importante también que en la familia podamos tener un espacio. Saben que aquellos que tienen niños en determinadas y también adolescentes, a veces si no se han hecho los hábitos, es bueno poder hacerlos para que ellos también puedan disfrutar de esos cultos familiares, donde puedan permitirles leer la palabra, donde puedan orar, porque es la primera casa, la primera enseñanza es en el hogar, donde comenzamos a enseñarles también a poder tener un contacto con la Escritura. Así que bueno, los animo a que puedan tener determinadas metas. Y también decirles que Él utiliza y todo el tiempo que cada uno de nosotros invertimos en conocerlos, Él siempre va a tener una cosecha hermosa para todos aquellos que cada día nos impregnamos más de su palabra. Y también decirles que hay paz cuando uno lee la palabra del Señor. A veces uno en todo el trajín que tenemos en el día, porque hay más horas de trabajo, se han modificado los roles en los grupos familiares, se ha modificado también las familias, es diferente todo y a veces uno en ese ir y venir de la semana vamos corriendo y no tenemos un tiempo o un momento donde poder estar leyendo la palabra del Señor. Sí les puedo decir que en mi vida personal, cuando a veces ando a full, el Señor es el que me da la paz cuando me siento a leer una porción de su palabra, porque Él transforma aquello que a lo mejor yo en mi esencia humana no la puedo transformar, pero el que transforma es la presencia de su Espíritu Santo. Y cuando uno lee la palabra del Señor, es el que nos da esa paz, Él nos da el consuelo, la fortaleza, la tranquilidad, nos orienta en todo lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Y tiene que saber que en la Biblia usted encuentra todo, desde la enseñanza personal de uno, como los proverbios nos enseña a poder tener esa sabiduría en nuestra vida conyugal, con nuestros hijos. Y cuando hablo de hijos, hablo en las diferentes etapas de la vida, desde el nacimiento hasta que el Señor a nuestros hijos los tengan en su presencia. Porque saben que uno nunca deja de ser mamá ni deja de ser papá. Es hasta que estemos en la presencia del Señor. Pero sí Dios también nos da otros roles. Ahí pensaba y no me podía, ¿cuántos roles en la vida también nos da? Somos esposa, esposo, madre, padre, suegro, consuegro, abuelo, abuela. Infinidad de roles tenemos. Tenemos relaciones con las familias, tíos, cuñados, primos, en la vida diaria con los que cada uno nos desenvolvemos en nuestros trabajos, en los que somos profesionales, en las redes que uno va realizando. Y cada lugar en que estamos somos diferentes porque no es lo mismo la relación de mamá
a la relación de esposa, a la relación de mujer, a la relación de hombre. Y uno sabe que tiene que seguir aprendiendo. ¿Y cómo lo aprendemos? A través de la palabra de nuestro Señor, porque Él nos dio diferentes libros para poder aprender cómo yo me tengo que desenvolver. Y ¿sabe qué? Cuando uno tiene una intimidad con el Padre, escucha esos silbidos o escucha lo que el Señor nos quiere decir. Cuando usted lea la Biblia, a lo mejor le va a pasar que un mismo versículo que leyó hace unos años no tiene la misma trascendencia o es diferente o hay algo distinto en el año 2024. Por ahí lo leyó en el 2016 y es diferente, porque nosotros estamos, pero lo que cambia es todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor y las situaciones diferentes. ¿Qué es lo que nos dice entonces en esta noche? Lo que les quiero compartir es que la palabra del Señor es activa, es viva, está presente, tiene poder y es la que nos transforma a cada uno de nosotros. Y quiero decir, Dios, gracias por tu palabra infalible. Gracias por ser mi roca sólida cuando tantas otras cosas son finitas y poco fiables. Nosotros como hijos de Dios tenemos a la Escritura como roca sólida. Si usted la toma como roca sólida va a tener bendición hasta que sobreabunde a pesar de las diferentes situaciones complejas o difíciles que uno pueda atravesar. Y ayúdame, puse para concluir, a profundizar en tu palabra que cambia mi vida, tu vida. Ore y pídale, ayúdame a profundizar en tu palabra que cambia mi vida y tu vida. Usted tenga en cuenta que hay luces amarillas cuando algo no se está cambiando en la vida. Hay algo que uno tiene que cambiar, uno tiene que modificar, a veces cuesta, pero es el Señor Jesús el que nos dice que nosotros somos los que debemos cambiar. A veces no escuchamos y uno quiere seguir por otro lado, pero bueno, es el Señor el que está trabajando con usted, pero trate de que no se estrelle, trate antes de volver a escucharlo, porque a veces nos estrellamos y cuando uno se estrecha tenemos que volver a empezar. Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos, pero cuidado, a veces cuando nos estrellamos puede ser, vieron que cuando uno tiene un accidente hay determinados, leve, más grave, algunos fallecen. Tratemos de que ese estrechamiento, ese estrellar, miro la pared, que uno se estrella con la pared, no sea tan doloroso. Pero eso es algo individual, personal de cada uno. Y los que estamos a veces alrededor y uno ve algunas otras cosas, darle el amor, la paciencia para poder esperar al otro hasta que llegue esa transformación personal.